de lo que estamos viendo. ¿Qué onda? No, profe. ¿Todo está claro y transparente? Hasta ahorita para mí sí, no sé los demás. Ok, vamos a ver Sí, si es cierto. Como se dice en Sonora, ni caliente ni se siente. Entonces vamos a empezar. A ver, estamos viendo cómo calcular raíces de orden arbitrario del número 1. Con ello, no solo estoy lo que específicamente estoy comentando. Vamos a ver cómo vamos a poder calcular raíces de orden n de cualquier número complejo. Pero presten atención a lo que va a pasar, porque en realidad el caso más general va a ser una pequeñísima modificación del caso de las raíces del número 1. Entonces, voy a volver a poner lo que estaba al final del día de ¿cómo se llama? Del día de antier, y es lo siguiente, fíjense. Tenemos, acabamos esta expresión. Entonces, pues el objetivo del día de hoy es aprender a calcular raíces de orden arbitrario del número 1, ¿ok? Entender que hay n raíces, saber calcularlos, ver en el plano complejo cómo la idea es muy, muy sencilla y después pasar a calcular las raíces de orden n de cualquier número complejo, ya no va a ser el número 1. Entonces, esa es y hacer algunos ejemplos, no dejarlo nada más en el caso abstracto, sino hacer uno o dos ejemplos para terminar de comprender lo que estamos haciendo. Entonces, sea n un número natural. N es un número natural. Y z un número complejo. ¿Sí se ve el pizarrón y se distingue el color? ¿Sí? Ok. sí, profe. Sí se distingue, profe. Porque con el tiempo se va haciendo cada vez más pálido el color del pizarrón. Entonces, buscamos soluciones. Esta es clase 3 más 2, 5, ¿verdad? 5.1, la primera expresión del día de hoy. Z a la n igual a 1. Creo que ya habíamos visto. Usamos la representación polar. Entonces, habíamos discutido que z a la n es igual, recuérdenlo, a r a la n e a la i teta m, que he empleado, entre otras cosas, el hecho de que tengo la expresión de Euler para el producto de números complejos escritos como e a la i teta, y esto tiene que ser un 1. Y esto implica que r a la n tiene que ser 1. Y simultáneamente, espérenme, déjenme ponerlo acá, porque son dos conclusiones en realidad independientes. La primera es que r a la n tiene que ser 1. Y simple y sencillamente, recuérdenlo, la r
es mayor o igual a 0. No puede ser 0. Sí, porque es el tamaño de un... Otra vez voy a estar jugando. Cuando me convenga, voy a pensar en z como un número complejo y cuando me convenga, voy a pensar en z como un vector. Y la r es el tamaño del vector. Y aquí no hay vectores con tamaño negativo. Entonces, la r o es 0 o es mayor a 0, pero no puede ser menor a 0. La segunda conclusión de esta expresión que está aquí es que e a la i, i teta a la i tiene que ser 2 pi l con l un número, aquí sí le pongo un número entero. En principio puedo poner sin ninguna restricción que la L sea un número entero. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Fíjense cómo la 5.3, entonces escribo aquí, no tengo otra que R sea igual a 1. Fíjense en 5.2. En 5.2, en principio, yo tengo dos incógnitas. ¿Cuánto vale R? ¿Y cuánto vale teta? Espérenme, aquí este está mal. Parece un subíndice. No es un subíndice, está siendo multiplicado teta por n. Y la otra es cuánto vale teta. Ya no tengo problemas con la R. R es 1. La bronca es cuánto vale teta. Y quiero que pongan mucha atención en lo que sigue. Es la demostración de que se van a tener n diferentes raíces. Si n es 1, pues solo r a la 1 igual a 1, la única posibilidad es que sea 1. Si n es 2, lo vamos a recuperar, tiene que ser dos números puramente reales, 1 y menos 1. Pero si r es 3, si n es 3, perdón, ya va a surgir un número que ya no va a ser puramente real, no va a ser complejo. Entonces, pero eso viene de entender, déjenme ver aquí esto, eso viene de entender el siguiente argumento. Presten atención, fíjense, consideremos entonces de 5.4 el siguiente conjunto. ¿Cuál es el conjunto? Voy a escribir hacia arriba. Es el siguiente. De 5.4, fíjense que la L, ¿cómo voy a sacar un número, un conjunto con un número infinito de elementos? Porque la L corre desde menos infinito hasta menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 0, 1, 2, porque es todos los números enteros. Entonces, quiero que presten atención en el siguiente conjunto. Aquí está. Quiero que presten atención en el siguiente conjunto. Fíjense. Le voy a llamar, no he usado la letra A. Le voy a llamar 5.5. Le voy a llamar A al siguiente conjunto. Primero lo voy a escribir de manera abstracta. Es el conjunto de todos los ángulos tetas que pertenecen a los números reales. Ojo, aquí sí hay que señalar que teta tiene que ser un número real. Tal que pasa lo siguiente.
aquí me van a ir, teta es igual a 2pi L sobre n con L, un elemento de los números naturales. Esto es escrito así, sin señalar explícitamente los elementos. Eso lo único que está haciendo es definir el conjunto en función de las propiedades que los elementos de ese conjunto tienen. ¿Y cuáles son esas propiedades? Que teta va a ser siempre 2pi, n, recuerden, es un número natural fijo, no lo toco. Entonces, el ángulo teta es 2pi entre n multiplicado por cualquier número natural. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto? El primero es 0, porque si L es 0, esa multiplicación me da 0. ¿Cuál es la siguiente? Tengo 2 más menos, si L es 1 o L es menos 1, 2pi n. El siguiente es más menos 2pi n por 2 y así hasta infinito. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Fíjense que en principio el conjunto A es un conjunto con una cardinalidad infinita. Tiene un número infinito de elementos. ¿Cuántos elementos tiene? Tanto como los números naturales hay. Muy bien. Ahora, ¿quiere decir eso que estamos ante realmente un hecho sorprendente? Tenemos que z a la n igual a 1 tiene un número infinito de soluciones. No, y ahorita van a ver por qué. Fíjense en lo siguiente. Voy a tomar un subconjunto muy particular de A. Escojamos sea B, un subconjunto propio. Lo que quiere decir subconjunto propio es que todo elemento de B está en A, pero que B no contiene a todos los elementos de A. Eso es lo que quiere decir subconjunto propio, porque luego se me va la onda y uso ese lenguaje. Entonces, B es un subconjunto propio de A y tiene la siguiente característica. 5.6. B es, así lo estoy definiendo, los siguientes números. 0 es cuando L es igual a 0. El siguiente es más 2pi n, cuando L es 1. El siguiente es más, y déjenme ponerlo en rojo, simple y sencillamente para señalar que, por ejemplo, de estas dos posibilidades, el más o el menos, estoy escogiendo el positivo, que para estas dos posibilidades también estoy escogiendo el positivo, 2pi por 2, así, hasta 2pi n por n menos 1. Muy bien. Fíjense que este conjunto tiene B, tiene cardinalidad. Cardinalidad también se me va, pero lo comento. Quiere decir el número de elementos que tiene un conjunto. La cardinalidad de P es N. Lo pongo en rojo. ¿Por qué? Porque comienza en 1. Cuando L es igual a 0, llevo un elemento. Cuando L es igual a 1, llevo 2. Cuando L es igual a 2, llevo 3. Quiere decir que cuando L es igual a n menos 1, llevo n elementos. ¿Está para todos claro eso?
¿Sí o no? Ok, eso quiere decir que sí. ¡Qué buena onda! Y ahora lo que vamos a hacer es calcular los siguientes números. E a la I 0, creo que se dan cuenta que es un 1. Y E a la I 0 elevado a la N es efectivamente 1 a la N, 1 a la N, y ese es un 1. Es solución, como esperábamos. E a la I 2 pi N, quiero que noten una cosa. Este no es el número 1. Pues a la I 2 pi N es, de acuerdo a la expresión de Euler, es coseno de 2 pi N más I seno de 2 pi N. Y esto no es 1. Acuérdense, N es un número natural, fijo. No, entonces, el ángulo, el argumento de este coseno no es un 0, tampoco es un múltiplo de 2pi, no puede ser no puede ser, ¿cómo se llama? 1, y este no puede ser 0. Y noten lo siguiente, y además cuando lo elevo a la n, usando la expresión de Euler, es e a la i 2pi entre n. Profe de la cámara. Ah, sí, perdón. Cuando lo elevo, está muy chiquito. Cuando lo elevo a la n, le voy a poner más grande. N. A la n. Esto es igual a e a la i 2pi. Y esto es efectivamente 1. Es solución. Fíjense que, nuevamente, aquí lo que quiero señalar son dos hechos. Quiero que pongan atención en dos hechos. Primero, cuando me agarro un elemento de este cuate, me va a dar un número complejo cuando pongo e a la i y el argumento es cualquiera de los elementos del conjunto B. Esto me va a dar un número que va a resultar efectivamente, cuando lo elevo a la n me va a dar un 1. Pero también quiero señalar lo siguiente. Y aquí viene el argumento general y voy a apuntar hacia arriba y quiero que noten lo siguiente. Voy a tomar dos elementos del conjunto B, diferentes entre sí. Fíjense. Le llamo teta subíndice S igual a 2 pi S n y teta a la, le llamamos P, subíndice P, 2 pi P por n. Yo ahora lo que voy a hacer es calcular lo siguiente. Calculemos MP. Este es ese, ¿verdad? Y ahora lo mismo hago para lo que llamé teta subíndice
teta subíndice P, E a la I, teta. Yo ahora voy a hacerme la siguiente pregunta. Ahora, la pregunta que me voy a hacer es la siguiente. Y ahorita vemos el álgebra y inmediatamente, después de dar el argumento algebraico, pasamos a dar el argumento geométrico. Y es lo siguiente. Si es una pregunta, el signo de interrogación, lo pongo con otro color. Si S no es igual a P, puede satisfacerse. Y ahorita van a ver a dónde voy con esta pregunta. Esa es mi pregunta. Me agarro dos elementos diferentes del conjunto B. Muy bien. A esos los considero como argumentos de las exponenciales complejas, este y este. Supongo que ese es diferente de P. Y la pregunta que me quiero contestar es si pueden ser iguales. Aquí va la respuesta y ahorita vamos a analizar las consecuencias de la respuesta que se tenga. No, fíjense. Voy a suponer que supóngase, que son iguales. Pero hace ya casi 2 semanas definimos la igualdad entre dos números complejos. Dos números complejos son iguales sí, solo si su parte real y su parte imaginaria son idénticas. Y para que la parte real y la parte imaginaria sean idénticas, si supongo que esto es válido, quiere decir que este coseno es igual a este y este seno es igual a este. Eso quiere decir lo siguiente. Coseno de 2pi sn tiene que ser igual al coseno de 2pi pn. Y son dos condiciones. Ahorita van a ver por qué hay que tomar las dos cuando haga la geometría. Va a quedar claro por qué deben de ser las dos simultáneamente las que se deben satisfacer. Y el otro es el seno de 2pi s n es igual al seno de 2pi. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. Eso quiere decir que es decir, ahora lo puedo considerar de la siguiente forma. Coseno, voy a multiplicar coseno de 2pi s n por coseno de 2pi n más, continúo aquí abajo y le voy a restar el producto de las funciones seno 2pi s por seno de 2pi. Déjenme ver, me conviene las suma. No, me conviene la suma. Van a ver por qué.
Fíjense que si recordamos lo que aprendimos de nuestro curso de trigonometría de la secundaria, esta expresión no es otra cosa que el coseno de la diferencia de ángulos. Pero fíjense en lo siguiente. Este número que está aquí ay, perdón. Aquí hay un error, ¿no? No, es que es S. No es N, es S menos P. Pero recuerden, pero P no es igual a S. Este número que está aquí que lo puse entre paréntesis cuadrados, no es cero, por la condición inicial, por hipótesis de trabajo. Y entonces, continúo acá, arriba. Ahora fíjense en lo que viene. Ahora me percato de lo siguiente. Los cosenos son iguales, ¿estamos de acuerdo? Por eso cambié a la suma. Coseno de 2pi s entre n es igual al coseno de 2pi p entre n y lo mismo para los senos. Quiere decir que esta expresión que está aquí, lo voy a poner aquí para que vean cómo el argumento, si bien involucra un poquito de álgebra, es muy sencillo de comprender cómo no pueden ser iguales. Seno. S menos P, no importa. Bueno, es que me estoy equivocando. Por un lado es lo que tenía yo abajo, y que es la diferencia, es el coseno de 2pi dividido entre n, multiplicado por s menos p, y esto que está aquí. Pero por otro lado, ahorita van a ver, como este coseno es igual a este, y este seno es igual a este, esto lo puedo escribir de la siguiente forma. El coseno de 2pi s dividido entre n, todo eso elevado al cuadrado, y el seno al cuadrado de 2pi s entre n. Ahora díganme cuánto vale esa expresión, porque es algo que aprendemos desde la secundaria. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué onda? Uno. 1. Y aquí es donde empiezo a darme cuenta que la suposición de que me dan el mismo número complejo, quiere decir que los dos cosenos son iguales, los dos senos son iguales, construyo esta operación porque no tengo nada que hacer, y entonces me percato que esto tiene que ser un 1, pero que por otro lado, fíjense en lo siguiente, coseno de 2pi n s menos p. Pero para que este coseno sea un 1, esto implica que ya llegamos a la contradicción. Profe, ¿podría leer lo que dice después del 1? Aquí, Sí. igual a coseno de 2pi dividido entre n. ¿Ya no se ve el color? Es lo que... Ya no se ve el color, ¿verdad? En parte no, pero aparte se ve borroso y un poco oscuro. Un poco oscuro. Déjenme ver. Aquí estaba ya muy nublado. Déjenme prender la luz.
para corregir la falta de iluminación. Y, ay, entonces, y ahorita vuelvo a escribir las expresiones. ¿Por qué no prendí ese foco? Ya. Bueno, y ahora déjenme escribir qué estaba haciendo. A ver si se ve mejor. Esto es igual coseno de 2pi n. Creo que sí se ve un poco mejor, ¿no? S menos Sí, P. un poco. Es que compré una marca de plumones que no es la usual y creo que no son tan buenos como los otros. Fíjense que esto va aquí. Ya tengo la solución al problema, a la pregunta. ¿Pueden ser iguales? La respuesta es no. Estoy suponiendo que son iguales y se debe de cumplir esto. Pero para que este coseno sea un 1, esto va a pasar sí y solo sí. Fíjense, S menos P sobre N es un número natural. ¿Por qué? Porque tiene que ser este cuate que está aquí, el argumento del coseno. Tiene que ser un múltiplo de 2pi, de tal forma que cuando yo evalúo a la función coseno con este argumento, me dé el número 1. ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Ok, eso para mí siempre será yo lo puedo y lo entiendo todo. ¡Qué buena onda! Pero fíjense en lo siguiente, además. Recuerden, S y P pertenecen a este conjunto. Así definí los elementos del conjunto P. Sí, del conjunto B. O son 0, o son 1, o son 2, hasta n menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero, además, no, son dos palabras además. Adicionalmente, S no es igual a P. Acuérdense, fue mi premisa de trabajo. Entonces, uno de los dos es mayor. O S es mayor que P, o P es mayor que S. Voy a suponer, supóngase, uno de los dos es mayor que S es mayor que P. Si P es mayor que S, entonces no escribo S menos P, escribo P menos S. Esto quiere decir que S menos P es un número mayor a 0. ¿Sí o no? Pero pasa otra cosa. Agarren dos números aquí, en este conjunto. Pero además, el punto toral se cumple. Y fíjense, lo voy a hacer aquí con un ejemplo, ahorita lo borro. Voy a tomar los números 0, 1, 2, 3, 4, y aquí termino. Y ahora me agarro dos de ellos que no sean el mismo. Los que ustedes quieran. Por ejemplo, 3 y 0. S es igual a 3, P es igual a 0. ¿Cuánto vale S menos P? Díganme. ¿Cuánto vale S menos P? ¿Cuánto? Ok, pero eso yo lo puedo hacer. Eso hasta yo lo puedo hacer. No quiero esa respuesta. No quiero el número 3. Eso me lo enseñaron a mí a hacer desde la primaria. Quiero una respuesta en este contexto. Y es la siguiente. Y es el punto aquí toral. Fíjense como S menos P
siempre es menor que 4. ¿Sí o no? Agárrense cualquier otro conjunto, no importa cuántos números pongan. ¿Sí? Fíjense cómo aquí n es más. Aquí n sería 5. En mi conjunto, acuérdense, comenzamos con L igual a 0, L igual a 0, L igual a 1, y este corresponde a L igual a n menos 1. Si L es igual a n menos 1 y este es igual a 4, quiere decir que n, ¿cuánto vale? ¿Qué onda? ¡Despierten! ¡Hola! ¡Buen día! ¿Qué pasó, señorita Alviso? Sería N6, ¿no? 6. 4 más 1, Sí. 6. Ah, no, 4 más 1, 5. Entonces, ¿qué onda, Alviso? Me perdí, perdón. Sí, está usted flotando en un espacio de quién sabe cuántas dimensiones, ¿verdad, señorita? Es que yo la había entendido que era N, no No, N sí, menos 1. fíjese. Ahora comparamos contra los elementos del conjunto B. Este corresponde a L igual a 0. Este corresponde a L igual a 1. Este corresponde a L, acuérdense, el máximo valor que toma los elementos del conjunto B es el valor de la n restado en una unidad. Entonces, si este es 4 es n menos 1, ¿cuánto vale n, Alviso? Sí. Claro. Ahora, ¿por qué les estoy preguntando esto tan sencillo? Si ustedes toman cualesquiera dos elementos de este conjunto, que no sean iguales, y al que escogieron como mayor, le restan el que escogieron como menor, el número siempre va a ser menor que este valor. Entonces, sí está claro ese punto. ¿Qué onda, Ambrosio? ¿Qué anda haciendo por acá? No lo había visto. Hola, profesor. ¿Qué onda? Pues quería entrar de oyente a su clase. Ok, también. No, es que me llamó la atención. No hay problema. No lo estamos Gracias. saltando. Fíjense que lo que estamos probando es que si Profesor, ustedes... Sí, dígame. ¿puede repetir lo último, por favor? Lo último, sí. Fíjese. Agárrese un conjunto, Franco, que contenga números naturales, los primeros 4 números naturales, y ese agréguele el 0. Ese sería los valores que toma la L del conjunto que definí como B. ¿Estamos de acuerdo? Cuando n es igual a 5, no a 6 ni a 4, cuando es igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Porque el máximo valor que toma L es el n restado en una unidad. Y si al n le quito 1 y me da 4, quiere decir que el n es 5. Este es el caso para B con n igual a 5. ¿Sí está claro ese primer argumento, Franco? Sí. Ahora, agárrese dos números aquí que sean no el mismo. Uno de ellos tiene que ser mayor que el otro. Por ejemplo, me agarro S igual a 3 o P y P igual a 0. Como 3 es el número que es mayor, a S le resto P. Me da 3. Pero fíjese, ya sé, 3 menos 0 es 3. Eso no tiene ningún chiste. No, venimos a aprender variable compleja. ¿Qué relevancia tiene? Lo importante no es el que sea 3. Lo importante es que es menor que el valor de la n que usted tiene, que son 5. ¿Sí o no? Sí. Entonces, agárrese 9. Agarre desde 0, 1, 2, 3 hasta 9. Agarre dos números, así al azar, en ese conjunto. Cuando los números son de 0, 1, 2 hasta 9, quiere decir que n, fíjese, n es 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora agarre dos números en ese conjunto, el 8 y el 2.
8 menos 2 es 6. ¿A poco 6 no es estrictamente menor a 10? Sí. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Que cuando ustedes se agarran a S y P en este intervalo, uno de ellos va a ser mayor. Me agarro escojo uno de ellos como el mayor, no importa el nombre que sea, es S. Entonces, S menos P es mayor a 0, pero además se cumple otra cosa. S menos P es estrictamente menor a N. Claro, efectivamente, vamos a probarlo de manera general. Fíjense. S y P están en este conjunto. Quiere decir dos cosas. S es estrictamente menor a N y de manera similar P es estrictamente menor a N. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? ¿Me están entendiendo o no? Sí. Sí, profesor. Ahora, fíjense en lo siguiente. Existen dos números naturales. Existen dos números naturales. La demostración algebraica es más engorrosa que la demostración geométrica. Van a ver cómo cuando haga yo el dibujo va a ser inmediato, que no pueden ser iguales, pero hay que entender los dos argumentos. Le voy a llamar Q y T. Tal es que pasa lo siguiente. S es igual, acuérdense, el mayor valor es N menos 1. Quiere decir que S es N menos Q y le llamé P es N menos T. Voy a continuar arriba. Fíjense que con estos argumentos lo que voy a concluir es lo siguiente, fíjense. Sé que S es mayor a P, porque esa era mi hipótesis de trabajo, y esto me implica con las últimas definiciones que N menos Q es estrictamente mayor a N menos T. Muy bien, claro. Y esto implica lo siguiente, que menos Q es mayor a menos T. Pero acuérdense, Q y T son números naturales, no son números negativos. Multiplico todo por menos 1 y se me invierte la desigualdad. Quiere decir que el número T, claro, es mayor al número Q. Pero recuerden, S y P pertenecen al conjunto 0, 1, 2, así hasta N menos 1. Eso quiere decir lo siguiente. Aquí viene el argumento completamente general que voy a mencionar. Entonces, S menos P no es otra cosa que N menos Q menos N menos T. Las N se me van. Y me queda que esto es T menos Q. Por esta relación, es claro, sí, este es un número estrictamente mayor a 0, pero también.
T y Q son números que pueden ser 0. No, 0 no, porque pueden ser 1, 2, hasta n menos 1. Es decir, y aquí viene el argumento. Fíjense, a un número que es menor que n menos 1, pero no negativo, le resto otro número que cumple las mismas condiciones. Está entre 0 y n menos 1. Díganme, el resultado de ese cálculo va a poder ser un número que sea igual o mayor a n. 9 menos 3, como hace rato le pregunté a Franco Torres, es 6. Jamás va a poder ser 10. ¿Sí quedó claro, Franco Torres? Lo que le estoy diciendo, como usted se está agarrando dos números que están entre 0 y n menos 1, brincando de 1 en 1, si los resta, el resultado jamás va a poder ser igual a 10 si tiene 0, 1, 2, 3 hasta 9, y los resta, en ese caso la n es 10, y el resultado de la resta es un número estrictamente menor que n. Eso es lo que tenemos. ¿Sí agarró la onda, Franco Torres? Sí. Pero eso quiere decir lo siguiente, es decir, fíjense, S menos P es estrictamente menor a N. No puede ser N. Entonces, díganme 2pi, ay, qué horror, 2pi que multiplica a S menos P y dividido entre N, fíjense que es un número que tiene estas características, es estrictamente menor a 2pi por 1, pero además es positivo. Puede, es decir, coseno de 2pi n s menos p puede ser igual a 1. Y simultáneamente, acuérdense, podría ser s menos p entre n, podría ser un 2. Entonces yo aquí tendría coseno de pi, que sería un 1, pero ya chafié. ¿Se puede cumplir esta condición? ¿Sí me están siguiendo? Profe, ¿puede bajar la cámara? ¿Se puede cumplir esta condición? Para que se cumpla este número, tiene que ser un múltiplo de lo que les estoy diciendo de n, porque si no, ya chafié. Si este número es menor estrictamente a n, entonces cuando divida s menos p entre n, el resultado es un número menor a 1. Entonces, cuando lo multiplique a ese número que es menor a 1 por 2pi, me va a dar un número que es menor a 2pi. Y cuando calcule, pero no es 0, no es 0. Y cuando le agarre ese número y lo ponga como argumento de la función coseno, no me puede dar el número 1, porque entre 0 y 2pi, la función coseno solo toma el valor igual a 1, cuando es 0, está prohibido. Y cuando es 2pi, pero también está prohibido porque el 2pi está multiplicado por un número menor a 1. ¿Sí quedó claro para todos? Señorita Ruiz Mérida, ¿quedó claro? Sí, profesor. Usted, Profe, a mí no me quedó muy claro. Sí. Fíjese, vuelvo a hacer el resumen de el qué y el por qué. Tenemos un conjunto A, que le llamé A, que es un número infinito de números reales. Todos van escritos como múltiplos de 2pi dividido entre n, por 0, o por más menos 1, o por más menos 2, hasta infinito. ¿Estamos de acuerdo, señorita Villalobos? Sí. Y de ahí me agarro
un subconjunto muy particular, cuando la L solo corre de 0, 1, 2, 3 hasta n-1. Hasta ahí. Y luego agarro dos números que no sean los mismos ahí, los pongo como los argumentos de e a la i y el número en cuestión. Y yo me pregunto si cuando tomo dos elementos diferentes, puedo tener el mismo número. ¿Por qué lo hago? Porque no tengo nada que hacer y me puedo hacer esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo, Villalobos? Sí. Ahora, yo lo único que hago es seguir la lógica así de manera ciega, ¿sí? Es la única, es la reina de reinas. Y yo sé que dos números complejos son iguales, sí, solo si su parte real y su parte imaginaria son las mismas. Pero para que las partes reales sean iguales, es la relación que puse hace rato entre los cosenos. ¿Estamos de acuerdo? Para que las partes imaginarias sean iguales, es la relación entre los senos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego multiplico el coseno de uno por el coseno del otro y le sumo el seno de uno multiplicado por el seno del otro. Eso lo voy a ver desde dos perspectivas diferentes. Uno, como los cosenos son iguales, esa operación es el coseno cuadrado de 2πs entre n más el seno cuadrado de 2πs entre n, porque los cosenos son iguales. ¿Estamos de acuerdo, Villalobos? Sí. Y de lo que me enseñaron en la secundaria, esto tiene que ser un 1. Sí. ¿De acuerdo? Bueno. Pero ahora lo veo como otra relación que me enseñaron en la secundaria. El coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta es igual al coseno de la diferencia de los ángulos. ¿Sí o no? Sí. Pero el coseno de esa diferencia de ángulos tiene que ser el número 1, por hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero los números S y P no son iguales. Así comencé porque dije, tomo dos números diferentes. Pero para que se cumpla eso, usted debe de tener que este cuate que está aquí tiene que ser un 1, ¿sí o no? Sí. Pero para que sea 1, 2pi S menos P dividido entre N debe ser múltiplo. Y lo pongo aquí, señorita. Múltiplo entero de 2pi. ¿Sí o no? Porque coseno de 0 es 1. Coseno de 2pi por 1 es 1. Coseno de 2pi por 2 es un 1. Y no hay otras posibilidades. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Ok. Pero fíjese, S y P pertenecen a este conjunto. Son números, ambos no solo menores que n. Ambos son, en el peor de los casos, iguales a n menos 1. Y uno tiene que ser mayor que el otro porque no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. Ahora fíjese, voy a hacer aquí otra vez el argumento con números y le va a resultar, creo que se dará cuenta muy claro. Esto es B y tomo 10, porque la N es 10. Es Profe, 0, la cámara. es 0, 1, 2, 3, así hasta 9. Usted elija dos números en este conjunto completamente al azar, que no sean el mismo. Dígamelos. 2 y 5. S es igual a 5 y P es igual a 2. Haga la diferencia. ¿Cuánto es 5 menos 2? Es 3. Pero ¿a poco no es estrictamente menor a 10, que es el valor de n? Sí. Agarre cualquier otro. 8 y 1. S es igual a 8 y P es igual a 1. Entonces, S menos P es 7. Dígame, ¿no es estrictamente menor a 10? Sí.
creo que se percata que esta diferencia siempre es un número menor a n. Pero positivo, porque S menos P es mayor a 0. ¿Por qué? Porque S lo escogimos como el número que es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, creo que ahora comprende S menos P N. Y este es mayor a 0. Simple y sencillamente divido entre N ¿sí o no? Villalobos. Multiplique por 2pi. Y es mayor que 0. Calcúlele el coseno de 2pi S menos P entre N. No puede ser igual a 1 es menor que 1. Porque para que fuera 1 o es 0, todo esto, pero eso implicaría que S es igual a P. Y eso lo descartamos. O son diferentes, pero como están en este conjunto, este número es menor a 1 y entonces todo esto se viene. Entonces no puede ser 1. Quiere decir que coseno de 2pi S menos P sobre N no es igual a 1. Y era una de las conclusiones ineludibles de suponer que son el mismo número. ¿Sí comprendió Villalobos? Sí. Quiere decir que son diferentes. ¿Comprendieron todos el argumento? Señorita Jiménez, Sí, sí, profe. ¿todos? Ruiz Mérida, Sí, profesor. Carmona. ¿Qué onda, Carmona? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Esto quiere decir, la conclusión de todo esto es la siguiente. Lo voy a escribir porque contesté y ya no concluí mi argumento. Lo voy a escribir para que lo mediten y si algo no entienden, pregunten. No sé, aprende, nada más viendo cómo alguien escribe en el pizarrón. Entonces, Estar con el audio, Javi? Porque le contesto, pero creo que no funcionan los audífonos. y voy a poner todas las expresiones que se cumplen, aunque sean redundantes. Y esto es igual a 1, pero también esto que está aquí es igual al coseno de la diferencia de ángulos que tiene esta cara. Pero, como lo voy a repetir para que mientras yo estoy siendo reiterativo y escribiendo una y otra vez la misma expresión, ustedes se pongan a pensar si realmente están comprendiendo. Quiero señalar algo. Hay una diferencia abismal entre saber y entender. Yo puedo saber que z a la n igual a 1 tiene n raíces, pero es posible que yo no entienda qué significa. Pues aquí no quiero que la cosa se quede nada más en yo sé que se entienda. Y aquí vuelvo a reiterar el argumento que creo que les está costando más trabajo
comprender es esto último que estoy diciendo. Esto implica que S menos P es un número estrictamente menor a N, pero mayor a 0, por esta condición que está acá. Si P es mayor que S, lo único que hago es voltear esto, porque la función coseno, acuérdense que es par. Entonces no tengo ningún problema, no importa cuál suponga que es. Y esto implica que 0 es menor que 2pi S menos P sobre N. Y esto es estrictamente menor que 2pi. Estrictamente menor. Y lo pongo con... porque no puede ser menor o igual. Es la estricta desigualdad la que me dice de manera ineludible, es una consecuencia de la que no podemos escapar, que el coseno de 2pi s menos p entre n no puede ser igual a 1. Ya me fregué. Quiere decir que la única, fíjese Villalobos, la única hipótesis de trabajo ha sido esta. Tomar dos números diferentes. No es hipótesis esta, porque si es al revés, en lugar de escribir S menos P, escribo P menos S. ¿Sí agarra la onda, señorita? Sí. ¿No? Ese no es una hipótesis. La hipótesis es esta. Entonces, como llego a un absurdo, es decir, E a la I, teta sobre S, no puede ser igual a E a la I, teta sobre P. ¿Por qué hago esto? Porque el conjunto B contiene n números. Pero esos n números se los tengo que dar a la función e a la i. Y pudiera ser por azares del destino que cuando tomo dos números diferentes y los alimento, son el alimento de esta función exponencial compleja, el resultado sea el mismo número complejo. Esto lo que prueba es lo siguiente. Esto implica que y ahora defino un siguiente conjunto C. C es el conjunto de números complejos. Voy a bajar la cara. Ahí está. Y se me va la onda. Es el conjunto de números complejos que tienen esta cara. El primero es el número 1. El segundo es el número e a la i 2 pi n entre n. No, espérense. E a la i, espero que se vea 2 pi entre n. El siguiente número es e a la i 2 pi n por 2. El último es e a la i 2 pi n multiplicado por n menos 1. Todos son por esta conclusión, porque aquí me agarré cualesquiera elementos de B, son números diferentes. ¿Sí comprendieron este argumento? Todos los elementos del conjunto C que están construidos con la E a la I, la alimento con una teta. ¿Cuál teta? Cualquiera de los elementos del conjunto B, en donde el conjunto B tengo n números reales. Por esta conclusión, dos números escogidos al azar aquí son números complejos diferentes. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, profe. Ahora,
¿Sí? Sí, hasta aquí todo bien, profe. Ok. Entonces, fíjense, lo siguiente. Pero además de que son diferentes, tienen una gracia adicional. Una gracia que implica todo elemento. A ver, ya está apuntándose. Todo elemento de C, todo elemento de C elevado a n es el número del número. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Eso comprenden lo que está en los últimos dos, los primeros dos renglones hasta arriba. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Hola. Disculpe, ¿qué dice? Es que no entiendo. Todo elemento de C elevado a n, a la n, a la enésima potencia es el número 1. ¿Sí quedó claro? ¿Quién me preguntó? Franco. ¿Sí está claro, Franco? El conjunto C que puse acá. Agarre un elemento cualquiera. Elévelo a la n por la construcción. Nos dimos cuenta que me da el número 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora, fíjense lo siguiente. Sea, espérame tantito, espérame 30 segundos. Estoy tocando. Ok, ahora déjenme hacer una pausa para que vean. Nos vamos a alejar tantito de las hojas de los árboles. Ya vimos que dos números diferentes, dos números escogidos al azar del conjunto C son raíces del número 1, que además son raíces, son números diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Son raíces diferentes, los elevo a la n, me dan 1, pero entre ellos son diferentes. Fue toda esta danza. Fíjense que hay algo que me falta demostrar. Me falta demostrar que si yo agarro un número en el conjunto A que no esté en B, cuando sea el alimento de la exponencial compleja, me va a dar un número que está ya en C. Ahora, ¿sí está claro? Está claro que tengo que hacer, no es nada más entender el álgebra que viene ahorita a continuación, sino el por qué. Porque voy ahora a demostrar que z a la n igual a 1 solo tiene n raíces. El conjunto C, ¿cuántos números tiene? Chéquenlo. ¿Qué onda? ¿El conjunto C? Son Sí, N elementos, ¿no? ¿cuántos dijo Taba? ¿N? ¿N? Sí, N. Quítele la entonación de pregunta porque parece que me está... Dos. Mire, no me la puedo quitar de la cabeza. Ya después de tantos años de dar clase, Taba, uno comprende cómo la gente
pregunta así como queriéndose quitar la responsabilidad. Entonces, aunque se equivoque, N, está bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, es correcto. Sea ahora, fíjense, L, ¿se acuerdan que L corría, era 0, más menos 1, más menos 2? L, un número, ya no quiere, color negro ya no quiere pintar, apenas es semana 2. Sea L, un número natural no contenido en el conjunto, fíjense, no es ni 0, tampoco es 1, tampoco es 2, tampoco es n menos 1. Puede ser, es decir, tomemos, fíjense, aquí viene un argumento general, otra vez, lo cual luego nos cuesta trabajo comprender, pero tampoco es cosa del otro mundo. Tomemos, déjenme llamarle R. No, R no, porque K igual a N más D, con D igual a 0, 1, 2, lo que ustedes quieran. Fíjense cómo tengo lo siguiente. Fíjense cómo K no pertenece, lo pongo con rojo, no pertenece al conjunto 0, 1, 2, ni n-1. Por ejemplo, ¿sí estamos de acuerdo? Y ahora calculen e a la i teta k dividido entre n. Aquí corre hasta n-1 y después lo voy a hacer. Fíjense cómo esto me queda de la siguiente manera. Esto es, no, espérense. Esto es e a la i 2 pi n por k. Ahora sí. Y esto va a ser e a la i 2 pi n más d. En donde d corre desde 0 hasta n-1. Fíjense que pasa lo siguiente. ¿Cuántos e a la i 2 pi? ¿Cuánto vale e a la i 2 pi? ¿Qué onda? 1. 1. Pero acuérdense, d corre desde 0 hasta n-1. Este número está en lo que llamé conjunto C. ¿Sí o no? ¿Sí está claro? A ver, ¿qué onda? Despierten. Ya son 4:16. Para todos quedó claro esto. Me agarro ahora un número que está entre n y 2n-1. Lo meto en la exponencial y me doy cuenta que lo puedo escribir de esta manera y que me queda e a la i 2 pi d dividido entre n. Pero como la d la escogí entre 0 y n-1, este número está en lo que antes llamábamos, en lo que hemos estado llamando conjunto C. Quiere decir que estos números ya fueron considerados. No hay nada nuevo. ¿Hasta ahí me han comprendido? ¿Sí está claro? Sí. Ahora fíjense, si ahora lo único que voy a hacer, ahora me agarro K
Ya barrí de 0 a n-1 las posibilidades para L. Con esta segunda opción barrí desde n hasta 2n-1. Ahora voy a barrer. Ahora la K va a correr de 2n más d, donde d es ahora. Fíjense que los valores permitidos de K son K igual a 2n. 2n más 1. 3n menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y vuelvo a repetir el argumento. Fíjense. Lo voy a hacer acá arriba. Es la misma idea. Muy sencilla. Ahora es e a la i 2 pi n por k. Pero ahora k es 2n más d, donde d corre desde 0 hasta n-1. Entonces esto me queda como e a la i 2 pi n por 2n, que multiplica a e a la i 2 pi n por d. Pero ¿cuánto vale este número complejo? Díganme. Ese que subrayé, este que está aquí. ¿Cuánto vale e a la i 4pi? Vale de nuevo 1. Vale de nuevo 1. Y díganme, este individuo que está aquí sobreviviendo, que no es un 1, ¿a qué conjunto pertenece? Al conjunto C. Claro. Y entonces creo que se dan cuenta de lo siguiente. Si ustedes ahora escriben K como n por cualquier número natural más d, el resultado es exactamente el mismo. Fíjense. O sea, Q, un número natural. Y K igual a Q por n más d, donde d corre desde 0, 1 hasta n menos 1. Fíjense que pasa lo siguiente. Como roban. Es e a la i 2 pi n por k, por la estructura que tiene esto es 2 pi n por q por n, por e a la i 2 pi n por d. N entre n me da un 1. Esto me queda como e a la i 2 pi multiplicado por q, pero q es un número natural. ¿Cuánto vale este exponencial? Va a seguir valiendo 1. Por e a la i 2 pi n por d, y este es un elemento que está en el conjunto C. ¿Sí o no? ¿Qué onda? ¿Se me está siguiendo? ¿O ya se durmieron? ¿Qué pasó? ¿Alguien entendió? Una voz que parecía femenina estuvo a punto de preguntar algo. ¿Quién fue? ¿Nadie? ¿Han entendido todo? ¡Qué buena onda, ¿verdad? Señorita Ruiz Mérida. Todo bien, profe. ¿Todo está claro? Ok, no cierre su micrófono. Dígame entonces, ya que todo está muy bien, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Ahora sí. De que todos sus múltiplos todos los conjuntos van a seguir valiendo 1. No, señorita, un conjunto no es un número. ¿Cómo me dice eso? Mejor dígame una grosería. ¿No? ¿Cuál es la conclusión? Todos sus múltiplos van a seguir valiendo 1. No, tampoco. No. No. Los números
cómo le puse? L. Estas son las conclusiones. Implican que E a la I 2 pi n a la L, todo elevado a la N, eso es un 1. Es la primera conclusión. 2. E a la I 2 pi s entre n no es igual, lo que estuvimos ahí batallando para entender, a E a la I 2 pi p n, si S y P pertenecen al conjunto que corre y además S es diferente de P. La tercera conclusión que viene de este argumento, y ese es lo que le estaba queriendo que se pusiera a meditar, señorita Ruiz Mérida, es la siguiente. Si tomamos L fíjense cómo dividí la recta real, la recta de los números enteros positivos de la siguiente forma, de 0 a n menos 1. Luego de n a 2n menos 1. Pero los números que están entre n y 2n menos 1, cuando los metí en la exponencial, me daban los elementos del conjunto C. ¿Están de acuerdo? Cuando consideraba de 2n a 3n menos 1, lo mismo pasaba. Creo que se percatan que todos los demás números naturales, cuando los meto en la exponencial, al calcular E a la I, le llamo tilde para diferenciarlo de la otra L, E a la I 2 pi n L tilde, caemos en un número de lo que habíamos llamado conjunto C. Esa era la conclusión. ¿Sí quedó claro, señorita Ruiz Mérida? Sí, profe. Ahora, ¿esto qué prueba? Ahora sí, esto prueba las únicas Profesor, ¿puede bajar la cámara, por Sí, favor? espérame, déjame escribir. Esto lo que prueba es que los elementos de este conjunto son las enésimas raíces del número 1 y que además son las únicas. ¿Cuántos números hay en ese conjunto? ¿Qué onda? ¿Cuántos números hay en ese conjunto? Desde 0 hasta e a la i 2 pi n menos 1. ¿Cuántos números son? ¿Qué onda? ¡Despierten! Son n elementos. Claro. Son n números. La enésima raíz del número 1 tiene n raíces. Para n igual a 1 sale una raíz, 1 es igual a 1. Para n igual a 2, son 2. 1 y menos 1. Ah, para n igual a 3. Vamos a hacer el dibujo. A ver, antes de que empiece yo con la parte de la geometría. ¿Sí quedó claro esto? Esto es fundamental. Esto después lo voy a ver como una función y como un mapeo, y hay que entender qué rayos estamos haciendo. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto.
Ahora, ¿qué estamos haciendo geométricamente? Paso a hacer un dibujo que se van a dar cuenta cómo a veces el dicho de una imagen vale más que 1000 palabras también se cumple en matemáticas. Fíjense lo que va a pasar. Voy a dibujar el plano completo. Esta es la parte real del número Z. Esta es la parte imaginaria del número Z. Y ahora lo que voy a hacer, porque no tengo nada que hacer, es lo siguiente. Fíjense, voy a dibujar un círculo con centro en el origen y de radio 1. Este es el número 1. Y ahora lo que voy a hacer es notar lo siguiente. Fíjense qué idea tan sencilla, pero qué idea tan ilustrativa de lo que va a estar pasando. Y cómo solo pueden existir n raíces. Déjenme borrar aquí. Y aquí tomemos n un número natural, el que ustedes quieran, y calculemos los elementos del conjunto este 5.7. C es E a la I. Lo pongo a propósito para señalar que la L vale 0, E a la I 0. El siguiente elemento es E a la I 2pi n. El último es E a la I 2pi n. Muy bien, qué buena onda. Pero ahora lo que voy a hacer es poner en el plano complejo esos n números. El primero es el número 1, ¿sí o no? El primero es este cuate, porque E a la I 0 es 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora díganme, este número, ¿cómo lo dibujo? Su módulo es 1, ¿sí o no? Porque el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa siempre es un 1. Y ese es el módulo de este cuate haciendo alfa igual a 2pi n. Quiere decir que este número es algún punto en este círculo de radio 1. ¿Cómo lo dibujo? Vean. Fíjense cómo luego creemos que hemos entendido las cosas y no tenemos en ocasiones, yo diría, la humildad de percatarnos de que una expresión aparentemente inofensiva en realidad tiene unas aplicaciones mucho más allá de lo que nos podríamos imaginar. Y fíjense cómo vamos a dibujar este número en función de algo que les dije el día lunes, cuando vimos la parte de cómo expresar un número complejo en su forma polar. Fíjense en lo siguiente. Nótese.
E a la I 2 pi entre N. Es igual a lo siguiente. Se van a burlar de mí, no se burlen de mí, voy a sentir muy gacho. ¿Cuánto vale el número 1 multiplicado por cualquier otro número? Cualquier otro número. Ajá. Quiere decir que este número que está aquí, yo lo puedo ver como el número 1 multiplicado por E a la 2 pi entre N. ¿O no, Taba? Usted me contestó, ¿verdad? Sí, sí fui yo. Sí. Entonces, se ha de estar usted preguntando, ¿qué lo llevó a inscribirse a este curso cuando el profesor hace preguntas tan tontas? Porque fíjese, les dije el día lunes, Z es usando la representación polar y usando el resultado de Euler, es Z es RE a la I teta. Y eso le puedo dar una interpretación geométrica muy sencilla. Me agarro el vector R en la parte positiva del eje real, ¿sí o no? ¿Y qué hacía yo después? Lo rotaba el ángulo teta. Pero este número, ¿acaso no es este que está aquí? No lo escuché, perdón. Dígame, este 1 no es el 1 que tengo yo aquí porque este es el círculo unitario. Sí, Entonces, ¿cómo dibuja este número? ¿Qué le hace al vector que corre de aquí a acá? ¿Qué le hace? pues creo que sería rotarlo otra vez, ¿no? ¿Cree? ¿Sería rotarlo? México, creo en ti. ¿Qué onda? ¿Cómo que cree? Eso Bueno, no es una religión, lo va a rotar. Es lo que habíamos visto de la parte es lo que le estoy radial, preguntando. ¿Qué ángulo lo debo derrotar? 2 pi entre n. ¿No? Si este es 2 pi entre n, es esto. Ahora, para el siguiente que vendría siendo e a la i 2 pi n por 2, es lo mismo, es el número, fíjense cómo, e a la i 2 pi n por 2, ya lo sé, no se burlen de mí, nunca lo he entendido. Pero esta manera, y lo que les había comentado, ahora el siguiente número, te agarras el 1, pero ahora lo rotas el doble del ángulo. ¿Qué ángulo hay de aquí a acá? 2 pi n. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El siguiente está por acá. ¿Estamos de acuerdo? No quiero hacerlo con múltiplo exacto de... ¿Cuál es el ángulo que hay de aquí a acá? Díganme. 2 pi entre n. Y si este que está aquí lo roto, otra vez 2 pi n, ¿a dónde voy a caer? Estaba. En donde empezamos. Ajá. ¿Cuántos números, cuántas raíces hay? Tantos como ¿cómo se dicen vértices de este polígono? Uno. Claro, el 2 pi, que es todo el ángulo que barre un círculo, lo estoy dividiendo entre n. Y cuando tengo aquí un 1, una rotación, tengo un vértice. ¿Cuántos vértices tengo aquí? N. Porque este es el vértice 0. Este es el primer vértice. 1, 2, 3, 4, bla, 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 bla. N menos 1, N. ¿Cuántos números, cuántas raíces hay? Es obvio. Ahora creo que se dan cuenta que, visto desde la perspectiva geométrica, es obvio. Porque si vuelven a rotar, que es darle valores a L fuera de lo que llamamos el conjunto B, es estar dando vueltas como hámster loco sobre este círculo, pero siempre voy a caer en un
en uno de los vértices que ya he visto. Es como si tuvieran un hámster que solo se puede mover dando brincos, uno. Pero en brincos cuando llega aquí y vuelve a dar un brinco, vuelve a caer aquí. Si vuelve a brincar, vuelve a pasar por donde ya antes había estado. ¿Sí lo ven? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Es obvio. Solo así es como más geométrica. No sé si la palabra es más intuitiva. Solo existen en raíces. Pero fíjense cómo es de boleto bien sencillo encontrarlas. Dibujan el círculo unitario. Separan en el número 1,0, que es el eje real. ¿Qué raíz van a calcular? N igual a 15. Muy bien. Divides 2pi entre 15 y vas dando saltos, rotaciones, en ese ángulo. Todas entre dos rotaciones continuas, dos rotaciones consecutivas, el ángulo siempre es el mismo, 2pi entre 15, si n es 15. En ese caso es 2pi n. Este ángulo es 2pi n. Este ángulo es 2pi n. ¿Sí les quedó claro a todos? ¿Está Sí. claro esto? ¿Sí? ¿Entendió Carmona? ¿O qué Sí, quiere profe. preguntar? Sí, sí, lo entendí. Si se fijan, es así como, qué buena onda, ¿no? El álgebra, está tal vez un poquito embrollada en algunos puntos sutiles, hay que entenderlo, pero esto termina por hacerle a uno entender lo que está pasando y cómo uno puede, de manera gráfica, de boleto, encontrar las raíces del número 1. Pero aquí no termina la historia. Vamos con esta receta tan sencilla, tan complicada como quieran, calcular las raíces de cualquier número. Fíjense. ¿Hasta aquí está claro? Entonces déjenme nada más escribir cuál es la manera de encontrar geométricamente las raíces de orden n del número 1. Las raíces se encuentran... Profe, ¿puede la cámara? Ah, sí. Perdón, se me va la onda. Las raíces se encuentran en su versión geométrica uno, dibujar el vector que corre de 0,0 a 1,0. Es este punto. Entonces, dibujar los vértices rotando el vector anterior en múltiplos de 2pi n. Los vectores resultantes son las raíces buscadas. Fíjense cómo sí es muy sencillo. De boleto. Forman un polígono. ¿Sí se dice polígono? Sí, creo que sí, ¿verdad? Un polígono de n vértices. Si n es
2, fíjense, si n es 1, esto implica que P solo tiene un elemento que es, acuérdense, el conjunto B, que es el conjunto de las celes que me dan raíces diferentes, corre de 0 a n-1. Quiere decir que si n es 1, 1 menos 1 es 0, solo tiene un elemento. El ángulo a rotar es... ¿Cuánto vale aquí el ángulo a rotar? El vector 0 que está acá, ¿cuánto vale el ángulo? Díganme. ¿Qué onda? ¿No que me están siguiendo? ¿Cuánto 2pi. vale? ¿Cómo? 2pi. No, 2pi no, porque ese no me da el valor de L. Quiere decir que L es N y está prohibido. ¿Cuánto vale L? El único valor permitido. 0. Cero, eso sí, 0. Que sea igual a 2pi. Usted me podría decir, ¿quién me contestó, Franco? ¿Quién fue? Sí. Fui yo, No, Franco. acuérdese que estamos fijándonos también en las L's. El punto es el mismo, pero el argumento que usted me da me hace pensar que algo de lo que se acaba de discutir usted no lo tiene del todo claro. Sí está claro que el ángulo que tengo que rotar es 0, porque la L permitida no puede darme una L igual a N. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, pues ¿cuál es el ángulo a rotar? Es 0, comienzo aquí, no lo roto nada. La única raíz de orden 1 es el 1. Cuando n es igual a 2, tengo también n-1, porque 2pi entre 2, el ángulo de rotación es pi. ¿Qué pasa cuando n es 3? Cuando n es 3, 2pi entre 3 es 360 entre 3, que me da 120. Comienzo con L igual a 0. Y luego el ángulo de rotación está por acá. Este ángulo es 120 grados y eso es igual a 2pi sobre 3. El siguiente, anda, como por acá. Aquí acá, otra vez. Esto es 2. Pues el dibujo está horrible, lo entiendo. 1, 2, y de aquí a acá, otra vez. ¿Puede bajar la cámara tantito? Sí. Y de aquí a acá, otra vez son 2, 3. Es un triángulo. Si dibujara yo voy a borrar esto para hacerlo como sobre el círculo unitario. Lo que estoy haciendo es dibujar un triángulo. Déjenme poner aquí. Esto que está acá. Un triángulo en donde un vértice está aquí. Otro vértice está por acá. El triángulo imaginario es un triángulo equilátero. Este lado mide lo mismo que este. Este ángulo, este ángulo y este ángulo, todos son iguales. Si la suma de los ángulos internos de un triángulo me da pi, o sea, 180 grados, este y este son de 60 grados. 6 por 3, 18. Todo cierra. Quieren un n igual a 4, son ya no es un triángulo, ya es un dichoso rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí agarraron la onda?
¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Ahora, antes de pasar a las raíces de cualquier número, quiero que observen esta figura. Fíjense cómo, si uno se pone a pensar, y voy a borrar acá, porque voy a intentar hacer el dibujo para n igual a 4. ¿Y por qué n igual a 4? Lo voy a comparar contra lo que está pasando con n igual a 2. Déjenme poner, nada más señalar aquí, n es igual a 3. ¿Están de acuerdo? Ahora creo que se dan cuenta que n igual a 4 hasta a mí me va a salir, porque es muy sencillo. Es un cuadrado donde aquí está el primer vértice, el segundo vértice está aquí, porque 2pi sobre 4 me da pi sobre 2, y pi sobre 2 son 90 grados. Aquí está el tercer vértice, y aquí está el cuarto vértice. Ahora, quiero que observen esta figura y la comparen contra el caso cuando n es igual a 4. ¿Qué notan? Cuando van de n igual a 3 a n igual a 4. Hay algo que en los dos casos está siempre presente. ¿Qué notan? ¿Nada? Que sus ángulos son iguales. No, porque este ángulo de aquí a acá es 120, de aquí a acá es 120 y de aquí a acá es 120. Señorita, ¿qué fue? ¿Ruiz Mérida? Ajá, pero de cada figura, no de... Ah, sí, eso sí. Ajá. Ah, no, algo más sutil, algo que valga la pena haber estado trabajando con luz tan jodida, con un pizarrón tan chico. Fíjense, este eje es el eje real, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y este es el eje imaginario. No estoy diciendo nada brillante, ¿verdad, Villalobos? Estoy repitiendo algo que es muy aburrido. Ah, muy bien. Pero quiero que me digan, aquí, para el caso n igual a 3, ¿cuántas raíces puramente reales hay? Una sola. Okay. ¿Cuántas raíces complejas hay en el caso n igual a 3? 2. Quiero que se fijen en este. ¿Cuántas raíces con parte imaginaria no nula hay? ¿Cuántas hay? Fíjense que está pasando, lo voy a decir y lo vamos a probar la próxima vez. Si un número z va a ser elevado a la n, me va a dar un 1. Parece, ahora fíjense, este que está aquí, ¿qué es respecto de este? Este que está aquí, ¿qué es respecto de este? No. Dos. Ajá, sí, conjugado.
Y vamos a probar que está mal hecho el dibujo. Es el conjugado de este. Si ustedes tienen, fíjense que nada más del dibujo, ok, el número de raíces reales, aquí es 1, aquí es 2, aquí es un número impar, aquí es un número par. Ok. Sin embargo, aquí el número de raíces con parte imaginaria no nula es 2. Y aquí también. Y 2 es igual a 2, pero tiene otra característica, que son múltiplos del número 2. Lo que vamos a probar es que si un número z con parte imaginaria no nula es tal que z a la n es igual a 1, su complejo conjugado también lo cumple. ¿Sí quedó claro? ¿Conjugador? Fíjense. No. No Sí, escuché lo lo que último. profe. vamos a probar, Ajá. pero eso lo haré el día viernes. Z a la n es igual a 1 y la parte imaginaria de z no es 0. ¿Estamos de acuerdo? La conjetura es z conjugado a la n va a ser también igual a 1. Esta es la pregunta que nos vamos a responder. ¿Sí está claro? Sí. Okay. Entonces, aquí le vamos a parar y les voy a hacer ver. No, sí, lo dejo para el viernes. Fíjense cómo parece un argumento terriblemente complicado. Lo vamos a probar. Me va a tomar 15 segundos hacer la demostración. Solo tengo que recordar un punto que es obvio. ¿Cuánto vale el conjugado de 1? ¿Cuánto vale el conjugado del número 1? 1. No, número 1. Eso es lo único que necesito para hacer esta demostración. Así de tonto. Esa pregunta tan tonta me va a permitir probar que si z a la n es igual a 1 y la parte imaginaria de z no es nula, entonces z conjugado a la n también tiene que ser nula. Fin de la historia. ¿Sí está claro? ¿Cómo? Es sorprendente porque es el que el conjugado de 1 sea 1, parece que no es algo que sea muy interesante, pero no es cierto. No es que no sea interesante, es que yo no sé buscarle la parte interesante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Y lo voy a extender. Voy a probar que un polinomio cuyos coeficientes son números puramente reales. Las raíces imaginarias con parte imaginaria no nula siempre aparecen por pares. Un número y su conjugado. Un número y su conjugado. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿No? No, por ahora no. Entonces, al rato se me olvidó, les mando las fotos de los problemas nuevos. ¿Cuándo es el día de tarea? Es el viernes. El viernes. Ok, entonces, eso fue omisión, olvido mío. Entonces, no tienen por qué pagarlo ustedes. Le voy a avisar al ayudante. La segunda tarea se entrega el día lunes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sigue estando. No vuelve a pasar porque se me olvida a mí. Entonces, bueno, que tengan buena tarde y nos vemos y escuchamos el día, ¿cómo se llama? Pasado mañana en 46 horas. Hasta Sí, luego profe, todos. gracias. Bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ustedes son.